Saludos amigos y bienvenidos al canal de Mi Tutor Digital. Hoy vamos a seguir nuestra serie de Simplify 3D, en específico vamos a ver la ficha de soporte. La generación de soportes automáticos y manuales es una de las características más importantes que tiene Simplify 3D. Saber cómo y dónde colocar los soportes en nuestro modelo nos ayudará a poder imprimir geometrías complejas con mejor calidad. Hoy vamos a estar viendo todos los ajustes de la ficha de soporte en específico, el ajuste de la generación y colocación de soportes, cómo configurar la separación de la pieza, cómo crear soportes automáticos y finalmente cómo configurar el ángulo de la geometría del soporte en específico. Ok, pues vamos a echarle un vistazo a la ficha de soporte. Abrimos nuestro proceso y nos dirigimos a la ficha de soporte. La ficha de soporte está dividida en 4 secciones. Tenemos la sección de generación de material de soporte, separación de la pieza, colocación automática y ángulo de relleno del soporte. Vamos a ver que todos los ajustes de la ficha de soporte están ennegrecidos. Para activar todos los ajustes tenemos que seleccionar el encasillado de generar soportes en las configuraciones generales o generar material de soporte en la sección de generación de material de soporte. Esto habilitará todos los ajustes. Vamos a comenzar con la sección de generación de material de soporte. Primero podemos escoger la extrusora. Si tenemos una impresora con doble extrusora, aquí podemos escoger cuál de las extrusoras se encargará de colocar el material de soporte. Esto es bien útil cuando se utilizan materiales solubles. Luego tenemos el porcentaje de relleno de soporte o la densidad del material de soporte. Con este ajuste podemos escoger cuán denso queremos nuestro material de soporte. Mientras mayor densidad se utilizará más material para generar el soporte, aumentará el tiempo de impresión, pero a su vez creará una estructura de soporte más sólida. Por lo general utilizo entre 30 a 40% dependiendo de la geometría a imprimirse. Después se encuentra la distancia de inflación adicional. Con este valor podemos aumentar la cantidad de soporte generado en el plano XY. Por ejemplo, si escogemos una distancia de inflación adicional de 1 milímetro, esto creará más soporte, o sea, aumentará el soporte a una distancia de 1 milímetro en el plano XY. Luego tenemos las capas de soporte denso. Con este ajuste podemos escoger las cantidades de capas que se imprimirán con soporte denso antes de comenzar a imprimir el modelo. Este ajuste, en conjunto con el porcentaje de relleno denso, que es para escoger la densidad del material de soporte denso, es útil para utilizar menos material de soporte y disminuir el tiempo de impresión, pero a su vez obtener una estructura de soporte adecuada para terminar con una impresión exitosa. Para visualizar mejor cómo se utiliza el material de soporte en conjunto con el soporte denso, vamos a tomar este modelo como ejemplo. Como podemos ver, requiere la utilización de mucho soporte para tener una impresión exitosa. Digamos que queremos utilizar material de soporte con densidad de 45%. Escogemos 45% en la densidad de material de soporte, preparamos para imprimir y nos fijamos en la cantidad de soporte utilizada y el tiempo de impresión de este modelo. Ahora, con la utilización de soporte denso, podemos utilizar menos material y disminuir el tiempo de impresión. Para esto, nos dirigimos a la ficha de soporte y esta vez escogemos la densidad del material de soporte como 25%. Le añadimos 4 capas de material de soporte denso y que la densidad de este material de soporte denso sea de 75%. Ahora, cuando preparamos para imprimir, nos fijamos que coloca mucho menos material de soporte, o sea, la densidad de 25%, pero justamente 4 capas antes de comenzar a imprimir el modelo, comienza a crear un soporte más denso que el resto. De esta manera podemos disminuir el tiempo de impresión y a su vez utilizar menos material de soporte. Esto es bien útil para la utilización de materiales solubles, ya que estos tienden a ser más costosos. Luego tenemos la opción de imprimir soporte cada X número de capas. Esta opción lo que hace es imprimir el soporte con un grosor de plano mayor. Por ejemplo, si escogemos imprimir soporte cada 2 capas, lo que hace Simplify 3D es multiplicar ese número 2 por el grosor o la altura de la capa. Por ejemplo, si el grosor de nuestra capa es de 0.1 milímetros y escogemos que imprima soporte cada 3 capas,
imprimirá nuestro modelo con una altura de capa de 0.1 milímetros, pero el soporte lo imprimirá con una altura de capa de 0.3 milímetros, que es 0.1 por 3. Vamos a ver ahora la sección de separación de la pieza. Primero tenemos la opción de separación horizontal de la pieza. Con esta opción podemos escoger cuán lejos o separado de la pieza en el plano XY se creará el soporte. Por ejemplo, si escogemos este valor como 0 y preparamos para imprimir, nos fijamos que el soporte no tiene ninguna separación horizontal con la pieza. Si de lo contrario escogemos el valor como 1 milímetro, preparamos para imprimir, nos fijamos que ahora habrá una separación horizontal entre el modelo y el soporte de 1 milímetro. Este ajuste nos ayudará a separar el soporte con facilidad del modelo cuando termine la impresión. Luego tenemos las capas de separación verticales superiores e inferiores. Este ajuste estipula cuán separado de la pieza en el eje de Z se generará el soporte. Este valor está estipulado en cantidades de capas. Veamos este modelo como ejemplo. Si escogemos 0 capas verticales de separación inferior y 5 superiores, preparamos para imprimir y nos fijamos que el modelo se imprimirá con 0 capas de separación entre el soporte y la pieza en las superficies inferiores. O sea que justamente después de terminar de imprimir la última capa inferior del modelo, comenzará a imprimir el soporte. De lo contrario, en las capas superiores existirán 5 capas entre la primera superficie del modelo y la última superficie del soporte. Estos ajustes afectan directamente la facilidad de remover el soporte. Por defecto se utiliza una capa de separación superior e inferior entre el modelo para poder remover el soporte fácilmente. Si se utiliza 0, fusionará el soporte con la pieza y puede ser bastante difícil remover el soporte. Si de lo contrario se utiliza material de soporte soluble, este valor se puede llevar a 0, ya que el material de soporte se disuelve y nos dejará con una superficie bastante lisa donde se colocó el soporte. Luego tenemos la sección de la colocación automática del soporte. Primero tenemos la opción del tipo de soporte. Aquí podemos escoger entre dos: normal, que coloca el soporte donde sea necesario, y desde la cama de impresión solamente. Esta opción solamente colocará soporte donde lo necesite partiendo desde la cama de impresión y no colocará ningún soporte partiendo desde la superficie del modelo. Luego tenemos la opción de resolución del pilar o columna del soporte. Esta opción ajusta el tamaño de la columna del soporte, pero este ajuste lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos el ángulo máximo de la superficie donde se colocará el soporte. Aquí escogemos el ángulo con la vertical al cual se colocará el material de soporte. Por ejemplo, si escogemos 55 grados, se colocará material de soporte en todas las superficies que estén a un ángulo mayor de 55 grados con la vertical. Otra manera para visualizarlo es que este ángulo es el ángulo mayor aceptado en donde no se colocará soporte. Por ejemplo, si escogemos un ángulo de 33 grados, no se colocará soporte en superficies que midan 33 grados o menos. Comenzará a colocar soporte en superficies mayores de 33 grados con la vertical. Finalmente tenemos la opción de ángulos del relleno del soporte. Aquí podemos escoger a qué ángulo queremos que se imprima el soporte. Se puede escoger un ángulo o varios ángulos: 45 grados, 45 y menos 45 grados, 0, 90 y 180 grados. Mientras más ángulos se añadan, el material de soporte quedará más rígido y será un poco más difícil de remover. Por defecto utilizamos o 0 grados o 45 grados. Y estos son todos los ajustes de la ficha de soporte. Ahora, hasta el momento hemos visto y trabajado con soportes colocados automáticamente con los ajustes estipulados según los parámetros escogidos en la sección de colocación automática. Simplify 3D tiene una característica que nos permite colocar el soporte en la sección que deseemos manualmente. Vamos a ver ahora cómo podemos colocar estos soportes manualmente. Utilizando este modelo como ejemplo, nos dirigimos a la barra de herramientas y seleccionamos el último icono. El icono de personalización de estructura de soporte. Al oprimir el icono aparece la pantalla de generación de soporte. Esta pantalla tiene tres secciones. La sección de la colocación automática del soporte. Esta sección es la misma sección que encontramos en la ficha de soporte con la adición del botón
para generar el soporte automático. Luego tenemos la colocación manual del soporte. Aquí tenemos dos botones, el de añadir una estructura nueva de soporte o eliminar una estructura de soporte. Luego tenemos la sección de guardar la estructura de soporte, aunque no es muy útil y personalmente nosotros no la utilizamos. Finalmente tenemos el botón para eliminar todas las estructuras de soporte generadas y el botón de finalizar y cerrar la pantalla de generación de soporte. Ahora vamos a ver cómo utilizar esta pantalla de generación de soporte y cómo colocar nuestros soportes manuales. Vamos a utilizar como ejemplo este modelo que tiene unas vigas con ángulos aumentando de 5 en 5 grados con la vertical, desde 45 grados hasta 85 grados. Digamos que queremos añadir soporte normal de 1 milímetro de 83 grados en adelante. Escogemos los parámetros y oprimimos el botón de generar soporte automático. Como podemos ver, se generó soporte a través de todas las superficies que se encuentran a un ángulo mayor de 83 grados con la vertical. De la misma manera, si cambiamos el valor a 47 grados, añadirá soporte a las superficies adecuadas que tengan un ángulo mayor de 47 grados. Ahora vamos a cambiar el soporte normal a soporte partiendo solamente desde la cama. Oprimimos el botón de generar soporte y nos fijamos que todo el soporte que partía de la superficie del modelo se eliminó. Y ahora solo coloca el soporte comenzando desde la cama. Ahora vamos a ver la resolución del pilar o vigas de soporte. Cuando hablamos de 1 milímetro se refiere a que genera un cubo que mide 1 milímetro por 1 milímetro en el plano XY. Podemos aumentar el tamaño cambiándole el valor. Por ejemplo, 4 milímetros, 5 milímetros, 3 milímetros. El tamaño adecuado a utilizar de las vigas dependerá de la geometría del modelo que se quiere soportar. Vamos a eliminar todos los soportes generados oprimiendo el botón de eliminar todas las estructuras de soporte. Ahora, digamos que el soporte generado automáticamente no crea los soportes que queremos. En estas eventualidades podemos colocarlos manualmente. Primero, escogemos el tamaño del pilar, digamos 2 milímetros, oprimimos el botón de añadir nueva estructura de soporte y movemos el cursor en el área gráfica a la localidad donde queremos añadir el soporte. Añadimos el soporte oprimiendo el botón izquierdo. Si se desea cambiar la resolución, oprimimos nuevamente el botón, cambiamos la resolución y luego volvemos a oprimir el botón. Si queremos eliminar alguna viga individual, oprimimos el botón de remover soporte existente y seleccionamos el pilar a remover. De esta manera podemos utilizar una combinación de material de soporte automático con material de soporte manual para poder imprimir nuestros modelos que tienen geometrías más complejas exitosamente. Bueno amigos, vimos todos los aspectos de la generación de soportes en Simplify 3D. Cómo se colocan, soportes automáticos, el ángulo del soporte, en fin, todos los ajustes necesarios para poder imprimir geometrías más complejas que requieran soporte para poder obtener impresiones exitosas de calidad. Si quieres aprender más sobre Simplify 3D o quieres aprender a cómo crear tu primera pieza con el programa CAD Onshape, puedes seguir los siguientes enlaces. Bueno amigos, recuerden como siempre, si les gustó este video, darle like para que nos apoyen a nosotros en nuestro canal. También se pueden suscribir si aún no lo has hecho para que te mantengas informado con los videos que nos mantenemos desarrollando constantemente. Si tienes comentarios para nosotros, si tienes sugerencias, puedes escribirlo aquí abajo en las descripciones. Y recuerden como siempre que se pueden comunicar conmigo por Twitter como JPérezCAD. Y conmigo, @CharlieDrum.